Carlos es, además de un amigo coterráneo de Córdoba, de Argentina, de donde somos los buenos periodistas argentinos, es director periodístico de La Voz del Interior de Córdoba, Argentina, como dije, es expresidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, una de las instituciones más fuertes en materia de libertad de prensa en el país y en Latinoamérica. Es abogado y licenciado en Ciencias de la Información. Obviamente no todo era perfecto. Es magíster en Dirección de Empresas y graduado de un programa de desarrollo de management en Barcelona. Es autor de un libro que nosotros ponderamos muchísimo porque es parte de las ediciones de la CIP, que es Gestión Periodística, y el que no lo tiene lo puede buscar en Amazon y también en las redes seguramente que lo consigo, el propio Carlos les puede dar. Un libro excelente. Coordinó además la edición de Manual de Principios, Valores y Estilos de La Voz del Interior, y sobre todo es responsable de los trabajos de responsabilidad social y de apoyo educativo de la misma empresa. Pero yo diría lo que lo caracteriza a Carlos como uno de los líderes del periodismo y especialmente dentro de la CIP, es la sabiduría y la pasión que tiene sobre el periodismo y sobre, yo diría, no en el manejo del periodismo, sino de cómo se hace el periodismo, cómo se fabrica el periodismo. Y por último, con él compartimos la gran pasión de ser ambos hinchas de River Plate de Argentina. Creo, todavía. Un abrazo, Carlos, y te dejo a ti y a los panelistas con este importante panel a partir de ahora. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, quedó claro que sos mi amigo por toda la presentación que hiciste. Muy gentil de tu parte. Bueno, realmente quiero darles primero una cordial bienvenida a este segundo panel de la entrega de los premios CIP a la Excelencia Periodística 2020. Hemos disfrutado de un muy buen panel sobre tres actividades que son muchas veces consideradas un soporte de la actividad, pero que en realidad pasan a ser un modo de expresión cada vez más presente en el periodismo y que muchas veces también ayuda a la denuncia periodística, a instalar temas sociales como son la caricatura, la fotografía y la infografía. En un mundo cada vez más visual, estos han ido ganando presencia y hoy en las redes también empiezan a tener una fuerte presencia. Un placer también que me hayan encomendado moderar este encuentro en el que conversaremos sobre lo mejor de la investigación periodística en el continente a lo largo del año que pasó. Saludo a la distancia a nuestros panelistas, Glenda Girón, José Guarnizo y Nicolás Bustamante Hernández. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ahí los voy a ir presentando y les voy a ir dando la palabra para que hagan un saludo y de paso después comenzar a comentar sobre su trabajo y básicamente también, como se planteaba al inicio de esta reunión, empezar a hablar un poco de nosotros, de nuestro trabajo y del modo en que esto influye en la sociedad. Voy a comenzar por Glenda, es una colega salvadoreña con más de 20 años de ejercicio profesional. Desde 2009 es editora de la revista dominical Séptimo Sentido del diario La Prensa Gráfica. Es asimismo miembro destacada de la comunidad de Conectas y docente universitaria. Y junto a un equipo ganó el premio CIP en la categoría Periodismo en Profundidad, patrocinado por la República de Lima, Perú, por una serie titulada ¿Dónde están? Hola Glenda, buenas tardes. Hola, qué gusto estar acá. Felicidades, José, felicidades, Nicolás. Gracias, Carlos. Bien, José es cofundador del portal de periodismo de investigación Vorágine, cofundador del portal de periodismo de investigación Vorágine, y máster en creación literaria. Fue editor general de la revista Semana.com, ganó varios premios internacionales, entre ellos el Rey de España 2011, y en este 2020
se hizo acreedor al premio CIP en la categoría Crónica, patrocinada por El Comercio de Quito, Ecuador, y McClatchy Newspapers de Sacramento, California, por su excelente relato, un vibrante relato sobre el asesinato de Dimar Torres, un desmovilizado que había apostado al proceso de paz. Hola José, buenas tardes también para ti. Buenas tardes, Carlos, Nicolás, Glenda, felicitaciones a ustedes también y a todos los premiados y a todos los que hacen parte de esta asamblea. Bien, por último, Nicolás es periodista y productor de contenido multimedia para El Tiempo de Bogotá sobre temas como astronomía y astrofísica, física, cosmología, exploración espacial, geología, geografía, arqueología, paleontología, antropología, química y biología. Parece todo muy lejano al periodismo, pero él lo ha hecho muy real y muy cercano a las necesidades y a los intereses de los lectores y los usuarios del tiempo. No Carlos, extraña entonces que haya sido premiado en la categoría Periodismo y Medio Ambiente, patrocinada por la prensa de Ciudad de Panamá por su especial Colombia Subterránea. Hola Nicolás, ¿qué tal? Hola Carlos, José, Glenda, a todas las personas que nos están viendo, pues muchas gracias. Sí, suena como temas un poco lejanos y todo esto al final lo resumimos dentro de la categoría de ciencia, que es el cubrimiento que yo tengo a mi cargo en el periódico, y pues es un honor para mí muy grande estar acá. Bueno, cuando hablamos de investigación periodística en el mundo entero y muy en especial en algunos países latinoamericanos, hablamos de presiones, de amenazas, de riesgos concretos para periodistas y para medios. Y como bien dice la invitación para que nos sumáramos a este panel, la práctica de este periodismo a menudo implica un uso intensivo de datos y registros públicos con un enfoque en la justicia social y en la rendición de cuentas. Pero la buena investigación, y ustedes son ejemplo concreto de ello, se sigue nutriendo también de una tarea intensa de reporterismo callejero, hablando con las víctimas o perjudicados por acciones que en general son consecuencias de abusos del poder político, económico o del crimen organizado, con el entorno de aquellas mismas personas, con testigos, con funcionarios. Hoy vamos a hablar sobre el dolor, la angustia, la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos en El Salvador y también de historias de violencia y de encubrimiento estatal en Colombia. Y sin movernos de Colombia, conversaremos sobre otro excelente ejemplo de buen periodismo de profundidad, y en este caso nunca mejor dicho, porque se trata de una investigación sobre las profundidades de cavernas llenas de vida en la selva y otros sitios de ese bello país, de ese bellísimo país como es Colombia. Voy a comenzar con Glenda y la difícil tarea de investigar centenares de historias de personas que en El Salvador desaparecen, y digo desaparecen entre comillas, por el accionar de grupos irregulares y también del Estado. Los ausentes, como dice una obra de teatro de Alejandra Nolasco. Antes que nada, mis felicitaciones a ti y al equipo que participó de esta magnífica serie de reportajes. Realmente ha sido muy, muy atractivo leerla. Lo hice cuando integré el jurado y la repasé ahora para esta presentación. Hay un trabajo de reporteros, de infografistas, de fotoperiodistas, de ilustradores, de visualizadores de datos. Todo ello hace un trabajo realmente muy, muy sólido. Y la pregunta, Glenda, es ¿cómo planificaron este especial que se extendió a lo largo de todo un año? Empezó en enero y terminó en diciembre, a razón de una nota por mes. ¿Fue pensado desde un origen con la extensión y con las temáticas que finalmente tuvo, o fueron construyéndolo a partir de la interacción con la audiencia y del input que iban recibiendo a partir de cada publicación?
Bueno, muchas gracias, Carlos. Quiero empezar haciendo honor a quien honor merece. Estoy aquí hablando en nombre de 5 periodistas que fueron los que redactaron este especial. Valeria Guzmán, Wendy Hernández, Stanley Luna, Ricardo Flores. También estoy hablando en nombre del ilustrador Moris Aldana, en nombre de nuestro diseñador web, Carlos. En fin, esto ha sido una cuestión de grupo, un trabajo colectivo, y creo que es uno de los principales aciertos de esta época en la que estamos haciendo periodismo, que es unir voces para que el mensaje sea todavía más integral. Bueno, perdón, Glenda, el que no haya visto el trabajo le recomiendo verlo en la web, porque hay unas ilustraciones que son realmente muy impactantes y muy acordes al trabajo. Bueno, esto lo arrancamos con la plena intención de exprimir el tema. Queríamos de una vez apostarle a encontrar eso que nosotros los periodistas casi siempre decimos, que es una manera distinta de contar un fenómeno. Y lo que al final creo que nos pasó, y hablo, creo yo, otra vez en nombre de todos a los que nos tocó escribir alguna de estas 2 entregas, es que nos metimos en un proceso en el que fuimos como atravesando capas. Y esto se nota en cómo las entregas van caminando. Arrancamos con el concepto de la soledad, que es la gente que casi que escarba con sus propias manos para encontrar a sus seres queridos en un hecho que es una de las formas de corrupción más terribles que tienen los gobiernos de la región, porque negar el acceso a la justicia, el derecho a saber y el derecho a sanar por dentro gracias al conocimiento y a la información también es corrupción. Porque no solo nos roban plata, también estamos hablando de que nos roban paz. En la serie establecimos una especie de relación con el fenómeno de las desapariciones. Y como es natural en una relación, fuimos conociendo detalles más y más complejos cada vez que nos acercábamos. Y es que no solo una persona desaparece y te queda una silla sola en casa, un hueco en el corazón, es también que esta persona estaba pagando el carro, estaba pagando un taxi con el que trabajaba, la casa en la que vivía, el préstamo personal, y nuestro marco legal es tan limitado que no sabe qué hacer, cómo asumir a las personas que desaparecen. Y al final termina la familia con un duelo que no es duelo, y pagando y haciendo de cuenta como que si la persona que no está, si estuviera en relación a las obligaciones que tenía. O sea, no hay presunción de muerte cuando una persona desaparece por un tiempo prolongado. Para efectos de préstamos y todas esas cosas, tarda demasiado. O sea, cuando eso viene a llegar, ya la familia ha pasado muchísimo tiempo haciéndole frente. O sea, lo que me dices es que fueron creando la serie a medida que iban avanzando en la investigación y se iban... No, partimos de que íbamos a hacer algo mes a mes. Partimos de que esto iba a ser una entrega del año. Bueno, no, la verdad es que primero pensábamos que iba a ser 6 meses, después pensamos que iba a ser 9, y al final terminamos alargándolo a 12, porque, como le digo, fuimos atravesando capas y cada una era... Nuevos caminos que iban abriéndose. Sí. Realmente muy, muy interesante el trabajo. Bueno, da cuenta de las miles de personas que cada año son privadas de la libertad, nuevamente entre comillas, para decir que es un eufemismo que suele esconder realidades mucho más trágicas y que afectan básicamente
a clases sin privilegios, como ustedes las denominan, ¿no? Y cuando hablamos de realidades trágicas nos referimos a femicidios de niñas y mujeres. Ustedes mencionan más de 2.600 en 3 años, ajustes de cuentas, acciones ilegales de uniformados, en general subregistradas porque hay temor a denunciar, y también asesinatos de migrantes, ¿no? Todo esto ustedes lo describen con una gran precisión en los datos, en las cifras, y transmitiendo también el sentir de las víctimas, ¿no? Sí, la verdad es que fue también un proceso de crecimiento como profesionales, porque los periodistas solemos, sobre todo en secciones como en las que yo trabajo, que es una revista, entramos, nos empapamos, escribimos, salimos, y quizá más adelante podamos volver a este tema. En este caso decidimos quedarnos, pasamos a conocer, por ejemplo, cómo es convivir con las camisetas que usaba la persona que desapareció, con la colección de peluches que tenía, con los videos de cuando montaba espectáculos de baile. Nos metimos a las noches de insomnio de los que no encuentran a su ser querido, y creo que todo este recorrido fue en realidad un privilegio que el periodismo nos extendió a nosotros como equipo. Si me permites, Glenda, vamos a continuar luego con el relato del trabajo, pero quisiera continuar con José Guarnizo, quien hizo otro de los informes premiados, en este caso en la categoría crónica, pero su trabajo tiene también el valor de una fuerte denuncia social. De hecho, comienza con una cruda grabación de 3 electrizantes minutos, cuando un grupo de familiares y amigos descubren la tragedia que había vivido Dimar, y todo el texto, bellamente ilustrado por Angélica Penagos, habla de encubrimiento, de la impotencia de la gente sin privilegios en la región de Catacumbo. Bueno, es algo similar a lo que estás contando, Glenda, y me gustaría que José ampliara un poquito cómo fue el proceso de armado de esa crónica a partir de un hecho que sin duda debe haber sido muy impactante en Colombia. Sí, pues se trató de una ejecución extrajudicial por parte del ejército colombiano contra un campesino, un desmovilizado que le había apostado al proceso de paz. Y yo empecé a hacer esta investigación que está partida en tres capítulos. Es una crónica larga, dividida en 3. Empecé porque me empezó a llamar mucho la atención que el ministro de Defensa en su momento, Guillermo Botero. Botero, negaba los hechos, pero desconocía unas pruebas muy importantes que los mismos campesinos estaban mostrando, que eran los videos. O sea, y el ministro salía a dar declaraciones, y entonces algunos medios ponían las 2 versiones, pero yo dije, bueno, en este primer capítulo quisiera escribir una crónica, pero para ordenar, digamos, todo el relato, ¿no? Es decir, a veces los lectores necesitan eso, que ordenen toda la historia, y la primera historia tenía ese objetivo. Arranca con una escena muy cruda, tanto en el texto como en el audio. Las ilustraciones de Angélica Penagos, Angie, son maravillosas, pero la fusión entre el audio real del video en el momento en que los campesinos descubren el cadáver de Dimar, asesinado por el ejército, más la ilustración de Angie, pues de entrada te dan una sensación, ¿no? Como esas ilustraciones, yo siempre he dicho que parecen cuadros de Goya, y ves esa situación tan dramática, y luego entras un poco en la historia. En ese primer capítulo, que es una crónica extensa en el que tenía como, además de ordenar la historia, tenía como objetivo ir un poco más allá de lo que estaba gravitando en los medios, ¿no? Yo quería como ir un poco más al fondo, pero sabía que la historia seguía, o sea, que la historia continuaba. Y ya la segunda parte es el viaje que yo hago al Catatumbo, a la zona, porque en el primer capítulo no pude ir,
En el segundo ya se trata del viaje de ir a recorrer paso a paso la fosa que cavaron los soldados para esconder el cuerpo de Dimar Torres. También en unas condiciones de seguridad muy complicadas, muy difíciles, o sea, entrar a esa zona, yo viajé, o sea, tuve que viajar solo, sin fotógrafos, sin nada, porque es una zona en la que se están en enfrentamiento la guerrilla del EPL, digamos, con el ejército y con el ELN. Es una zona que todo el mundo te dice que no puedes entrar, que no puedes ir. Están todas las heridas del conflicto abiertas allí todavía. Claro, y también la marginación, ¿no? La pobreza, la marginación, las dificultades. Y eso es lo que compone el tercer capítulo, porque pasa el tiempo, matan a Dimar, Dimar no sabía, no estaba tan seguro de que su mujer estaba embarazada. Entonces yo siempre pensé que el tercer capítulo iba a ser el nacimiento del bebé, porque en medio de esa situación, en medio de la dureza, pues que el ejército mate al papá con 4 disparos, oculten el cadáver y demás, pues cualquier nacimiento, en cualquier circunstancia, es esperanzador, ¿no? Es un nacimiento. Y me parece que ese ciclo, ese tercer ciclo se movía entre el abandono, porque esta chica quedó sola en una región muy difícil, muy complicada, pero estaba naciendo un bebé, ¿no? Entonces ese es como el cierre de la historia. No nos movemos de Colombia para darle justamente cabida a tu colega Nicolás. Nicolás Bustamante, bueno, voy a mencionar que el veredicto del jurado de la categoría de Medio Ambiente dice que otorgó la distinción a Nicolás por revelar desde una perspectiva múltiple datos novedosos e imágenes sorprendentes acerca de cavernas en Colombia, lo cual tuvo una fuerte repercusión social. Y vale aclarar que si quien no vio el informe piensa en un trabajo de valor turístico, de valorización del panorama, de la naturaleza, no se equivoca, pero se queda corto porque Colombia subterránea tiene también un alto valor de denuncia sobre el patrimonio cultural desprotegido y a merced de los saqueadores y los huaqueros, quienes buscan oro, cerámica y otras reliquias del pueblo guane y profanan para ellos cementerios que son milenarios. Denuncia también de falta de protección del entorno natural, donde hay animales prácticamente desconocidos, como peces cavernícolas que se han adaptado a sobrevivir en las tinieblas, murciélagos, pájaros e insectos que brillan en las tinieblas. Nicolás, lo vas a contar mejor tú, así que te doy paso para que cuentes un poco cómo nació esta idea de hacer esta serie sobre las cavernas colombianas. Bueno, sí, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo soy un ingrediente, una pieza de un gran rompecabezas que se armó para hacer este especial. Yo soy el redactor, el periodista y también hice las veces de productor del especial, pero el equipo estuvo conformado por un realizador audiovisual que se llama Manuel Sebastián Alzate, en ese momento el realizador audiovisual del Tiempo, y por Juan Carlos Higuera Triana, él es espeleólogo y fotógrafo de cavernas, con quien nos aliamos para poder ir a esos lugares que de otra manera no habremos podido ir y conocer. Él es un explorador, una persona que se ha dedicado su vida a explorar cavernas y diferentes ecosistemas, y estaba en el proceso de hacer un libro, entonces pues, nos aliamos con él para hacer este trabajo. Y pues bueno, también quiero aprovechar este momento porque lo había prometido para darle las gracias a las personas que estuvieron ahí desde el principio, pues a mi editora Adriana Garzón, a Andrés Mompotes, su subdirector del Tiempo, y a los patrocinadores que confiaron en un proyecto que pareció una locura desde el principio. Estoy hablando de una empresa que es muy pequeña colombiana que se llama ADM, que nos dio todos los equipos de seguridad para poder hacer las expediciones, a Chevrolet, que nos dio los vehículos para poder ir hasta allá, y a Satena, una aerolínea colombiana que nos llevó hasta los destinos más lejanos. Pues este especial surge... Hay que decir, perdón Nicolás, hay que decir que no llegaron en un bus turístico a cada caverna, sino que en algunos casos tuvieron que caminar kilómetros y kilómetros en el medio de la selva, ¿no?
Sí, sí, ahorita podría contarles un poco de esto. Yo quería contar cómo inició, porque creo que el proyecto inicia como inician la mayoría de las historias periodísticas, con una noticia. Y una noticia que de pronto para muchos pudo pasar desapercibida y que de pronto llegó a mí por una casualidad. Y fue una pequeña denuncia que hacía Juan Carlos, el espeleólogo del especial. En el 2016, él reclamaba que en una nota de prensa que había publicado El Tiempo y otros medios, no se le estaba dando el crédito de un hallazgo de unos fósiles en una caverna. Él en el 2011 él había encontrado unos fósiles en una caverna en el departamento de Santander y uno de los cables de noticias, de las agencias de noticias, envió la información de que habían sido hallados y que habían sido estudiados por por un instituto en Colombia. Juan Carlos nos llamó al periódico y nos dijo, oigan, esto no es cierto, yo fui el que encontró los fósiles, yo lo único que quiero es que se me reconozca que fui el que los encontró, nada más. Pues yo me conocí con él, empezamos a hablar y me empezó a contar lo que estaba haciendo y yo le dije, bueno, Juan Carlos, deberíamos ir a ver esos fósiles. El especial surge con la idea de ir solamente a una caverna, a visitar esa caverna, a ver los fósiles, a ver qué era lo que había y por qué era que las autoridades colombianas no estaban haciendo el rescate de esos fósiles que parecían ser de un megaterio. Eso es lo que comúnmente se conoce como un perezoso gigante. Y bueno, afortunadamente no pudimos hacer esa primera expedición de primera, sino fue la última, porque yo creo que si hubiéramos comenzado por ahí, el especial nunca habría continuado, porque fue realmente muy, muy desafiante, fue la más difícil de todas. Pero bueno, en el trabajo, esto fue en el 2016, todo el 2017 estuvimos haciendo la logística haciendo la planeación de cómo íbamos a ir, a dónde íbamos a ir, quiénes íbamos a ir y bajo qué condiciones, porque lo que queríamos era hacer una expedición que no solo contara el atractivo que podría ser turístico, que podría ser de alguna forma llamar la atención de los aventureros y las personas que les gustan este tipo de cosas, sino despertar el interés científico, el interés por la investigación. Entonces nos demoramos casi un año completo haciendo la planeación entre ires y venires. El proyecto se concibió como algo gigante, con una producción enorme, pero pues claramente nos tocó ir ajustando cada vez más a unas proporciones pues mucho más justas. Y eso fue el 2017 y en el 2018 pues empezamos a hacer todas las expediciones. Finalmente visitamos 8 cavernas. En cada una pues abordamos un tema distinto en cada una de ellas, muy diferentes. La mayoría de ellas están ubicadas, creo que de las 8 expediciones hicimos 6, no, o 5 en el departamento de Santander, porque geológicamente y geográficamente está ubicado en una región donde hay muchas cavernas. Es una región donde hay muchas calizas, donde hay mucho karst y donde hay muchas cavernas. Se llama la Formación Geológica Rosa Blanca. Pero fuimos a otros departamentos, fuimos a Huila, estuvimos en San Andrés, en el archipiélago de San Andrés, en el Caribe. Y pues sí, pues al final fue muy desafiante. Yo siempre digo que pues nosotros somos periodistas, la mayoría de los que estamos en estos paneles somos periodistas. Y yo trato de hacer un símil para que la gente del común entienda un poco lo desafiante que fue, y es que a ustedes mañana les digan, no, tienen que aprender a hacer montañismo, pero ¿por qué? Si yo soy periodista, bueno, no, ahora no es montañismo, es alpinismo, pero esto es más difícil, ¿por qué? Ahora, bueno, este alpinismo lo vas a hacer no hacia arriba, no escalando, sino excavando, y lo vas a hacer a oscuras totalmente. Entonces eso fue lo que nos tocó hacerlo. Pues es un trabajo que no se había hecho en Colombia, y era pues principalmente eso, queríamos revelar lo que hay escondido en las cavernas, lugares que son para muchos aterradores, misteriosos, porque pues si bien fueron los primeros hogares de los seres humanos, pues los abandonamos hace cientos de miles de años. Y entrar allá nos da miedo, nos trae muchas prevenciones. Y en esto debo decir que pues contamos con la fortuna de tener a Juan Carlos, quien ya había recorrido muchas de estas cavernas, ya las había explorado, no solo la del Perezoso, sino él creo que ha visitado unas 100 cavernas en Colombia, unas muy difíciles de llegar. Nos tocó aprender a hacer rappel, nos tocó hacer escalada. Aprovechamos los recursos tecnológicos que hoy pueden parecer un poco cotidianos y uno dice, pues esto es algo normal. Las luces LED, la luz LED que en este momento me está iluminando a mí, es un avance tecnológico muy importante para la espeleología, para la actividad de la exploración de las cavernas, porque antes se exploraban con luces de minería, con bombillos normales. Entonces aprovechamos esto para hacer no solo
crónicas escritas y fotografías, sino también realizaciones audiovisuales muy ambiciosas. Y en esto debo decir también destacar el trabajo de Manuel, que fue impecable, tuvo que trabajar muy buena mucho, calidad de imagen. y tuvo que sufrir mucho, tuvimos que cargar muchos equipos y al final el resultado en video siento que es un formato muy original en el que, claro, teníamos horas y horas de material por cada una de estas cavernas, todas con varias cámaras, con luces, con todo esto, pero al final todos los videos los resumimos en piezas cortas, entre comillas cortas, entre 6 y 10 minutos, tratando de apelar de acomodarnos a los lenguajes de consumo de las audiencias, porque nosotros somos un medio informativo, no somos un medio que se dedique solo a hacer documentales de hora, hora y media, sino que teníamos que acomodarnos a ese lenguaje de consumo que hoy en día es muy corto en redes sociales principalmente. Nicolás, antes de pasar nuevamente a tus colegas, otra de las cuestiones que planteas es cuánto puede contribuir la exploración científica de ese patrimonio subterráneo para entender los cambios climáticos del pasado, pero fundamentalmente para avisorar los potenciales cambios climáticos que nos esperan. ¿Puedes ampliar un poquito? Claro, pues las cavernas son un material de investigación, yo diría que son una mina de oro de recursos naturales y de investigación, porque como lo dije, no han sido exploradas con ese objetivo científico. Los humanos salimos de las cavernas y empezamos a explorar el mundo y las dejamos un poco abandonadas. Y para los científicos tienen un enorme, tienen un enorme valor. Y nosotros lo que hicimos fue ir en cada una de estas cavernas o de estas expediciones a hablar de temas diferentes. Entonces, uno de los temas pues, fue, como tú mencionaste, una denuncia sobre el saqueo de recursos arqueológicos. Hablamos sobre paleontología, sobre biología y hablamos también sobre clima. Y pues las cavernas tienen un enorme valor en todos estos niveles, pero son también un indicador de cómo ha evolucionado el clima a lo largo de la historia. En una de las cavernas que estuvimos en Santander, en Carracos, nos acompañó, y bueno, debo también darles las gracias a todos los científicos que se le midieron casi ciegas para ir con nosotros. En Carracos fuimos con una investigadora geóloga, quien nos contó cómo las cavernas pueden servir para estudiar el clima del pasado y las luces que esto nos da sobre lo que puede llegar a ocurrir. Las cavernas tienen muchísimas formaciones geológicas, espelotemas, las famosas estalactitas, estalagmitas, bueno, y otras. Y cada una de estas piezas guarda un registro único de cómo ha evolucionado el clima en la Tierra. Esto ellos lo hacen, utilizan técnicas atómicas y químicas para saber cómo han evolucionado. Y claramente esto nos da muchas pistas de lo que está pasando. Al final el valor, si quieren eso después lo ampliamos, yo creo que uno de los valores o de los principales aportes de ese trabajo fue que inspiró un proyecto de ley en Colombia para que se pueda proteger estos ecosistemas. Así como en Colombia se protegen los páramos y otros ecosistemas naturales, hay un proyecto de ley para la protección, en este momento, para la protección de las cavernas que está haciendo su curso en el Congreso de la República, porque definitivamente hay un interés turístico y llamémoslo también económico, pero lo que debe primar es primero saber qué hay allá, qué hay en esas cavernas. Y pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces eso es un poco el repaso de lo que ha aportado y pues sin duda el valor científico y de investigación científica que hay en las cavernas, pues yo diría que es inagotable. Nicolás, ya vamos a volver con ese punto de qué cambios se lograron con cada una de las investigaciones. También le voy a preguntar obviamente a Glenda y a José. Les recuerdo a todos los que están en este panel que pueden formular sus preguntas. Hay un espacio que se llama preguntas y respuestas o Q&A en inglés, o bien en el chat, pero el chat prefiero que lo dediquen para intercambiar saludos entre ustedes y dedicar más el espacio de preguntas y respuestas, que me resulte más fácil también para hacer el seguimiento. No duden en hacer sus preguntas. Tenemos 3 excelentes colegas de distintas especialidades, de distintas temáticas, pero que todas son muy esclarecedoras sobre nuevas formas de hacer periodismo con mayor profundidad. Y quería preguntarte, Glenda, uno de los problemas que plantea la serie, como bien mencionás, que se fue desarrollando a lo largo del año, es la falta
de presupuesto para sostener un equipo de antropología forense que es vital para descubrir, digamos, de quién son eventuales restos humanos que se encuentran. Y es justamente uno de los grandes logros que hubo en mi país, en Argentina, para ayudar a desvelar lo ocurrido durante la dictadura. Es decir, encontrar una fosa llena de huesos es nada si no se puede luego determinar de quién son esos huesos y vincularlos con eventuales parientes para ayudar a construir, digamos, o a reconstruir la historia. Evidentemente en El Salvador hay una ley, entiendo, pero nunca se dio el presupuesto para llevarla adelante. ¿Es así? Sí, esta fue una de las entregas. De hecho, el equipo argentino de antropología forense ha hecho acá muchas acciones. Ha colaborado con el país, por ejemplo, en el esclarecimiento de masacres ocurridas durante la Guerra Civil. Y también es uno de los recursos más importantes cuando se trata, por ejemplo, de esclarecer desapariciones de gente en proceso de migración. De hecho, este esfuerzo por tener acá un equipo de antropología forense también viene impulsado por las organizaciones de personas que buscan a migrantes, porque si ya que desaparezca una persona en el país es difícil para que se abra una investigación y para que esa investigación progrese, cuando esto involucra autoridades de otros países es todavía más complicado. Por ejemplo, hablamos con personas que tienen 18 años buscando a su familiar y no van a parar. Y no van a parar porque tienen derecho a saber. Uno de los problemas acá es el acceso a tecnologías, el acceso a personal capacitado, que era algo de lo que se exponía en estas entregas. A bases de datos adecuadas, ¿no? Una base de datos, se necesita también que el equipo argentino de antropología forense tenga un papel principal en el otro equipo que se pueda armar aquí en El Salvador o en cualquier otra iniciativa que se arme aquí en El Salvador para hacer este trabajo que ellos han estado realizando como una especie de colaboración, ante lo cual las personas que han pasado por este proceso están muy agradecidas. Lo que evidencia todavía más la necesidad de que se destinen recursos, tanto económicos como de personal, para hacer esta búsqueda. Sí, incluso lo que comentan ustedes es que muchas veces aparece una fosa común, seguramente porque algún detenido, algún involucrado, algún imputado confiesa dónde están, pero van a buscar a una persona y a lo mejor aparecen decenas de cadáveres o de restos y no hay una forma de identificarlos y terminan arrumbados en un cajón a la espera de que en algún momento se abra una investigación sobre ese caso, ¿no? Esto es de hecho la entrega con la que cerramos en diciembre. Le escribió el periodista Ricardo Flores. Yo creo que no se puede calificar como algo triste, va más allá de eso, es algo entre indignante e increíble, porque se hace un esfuerzo por llegar a esas fosas, por sacar los restos humanos que están ahí, y hay que recalcar que son restos humanos, es decir, en algún momento fueron personas a las que alguien quería y a las que alguien probablemente todavía esté buscando. Pero al final de cuentas no hay cómo saber quiénes eran estas personas, a quién pertenecían estos restos. Y esto evidencia un enorme hueco en todos estos procesos y un gran irrespeto por las víctimas, porque venimos de una guerra civil en la que hubo muchas desapariciones y creo que ya pasó suficiente tiempo como para que hayamos ensayado un procedimiento para dar respuesta a este tipo de necesidades, a este tipo de delitos.
porque cada vez suman más y más y más víctimas, más familias que están pasando por esto. Y cada vez son más y más y más cajones que se acumulan allá en los espacios de forense. Y creo que esta entrega estaba pensada en apuntar hacia eso, a que a pesar de que aparezcan, de que los saquemos de la tierra, todavía hay un montón de pasos para que esas personas, para que esos restos que fueron personas puedan recuperar su dignidad, y para que las familias que todavía lo buscan también puedan recuperar la dignidad al tener un proceso para cerrar ese círculo y comenzar a sanar. Y permitirse el duelo, ¿no? Que es la única forma de cerrar una herida. Yo a medida que iban hablando iba anotando algunos puntos en común de 3 trabajos que son muy distintos, incluso uno orientado más al medio ambiente, pero sin embargo empieza a haber algunos puntos en común. En primer lugar, como en toda nota periodística, como bien decías vos, Nicolás, todo surge a partir de un dato que puede parecer mínimo, pero cuando uno lo analiza con profesionalismo y con olfato, descubre que ahí hay algo más, hay un diamante en bruto, digamos, que hay que trabajar, y ahí empieza la tarea de planificación, de buscar los talentos más adecuados para armar un equipo de trabajo. Como decías vos, Nicolás, un espeleólogo era vital en tu caso, pero en el caso de Glenda, buscar los mejores reporteros para escribir cada crónica y saber que van a dar lo mejor de sí. Y en el caso tuyo, José, dotarte de una ayuda en lo que eran los audios y en lo que era la ilustración de algo que no podía mostrarse de otro modo más que con un dibujo. Pero además empieza a notarse también que en los países nuestros, en toda Latinoamérica, hay una carencia de recursos, muchas veces una falta de presupuesto para tareas que son esenciales para ir construyendo un cambio en la historia. Hay una desidia grande de los aparatos estatales y sobre todo hay una falta de contención, lo que vos decías ahora, Glenda, y que seguramente José también vio en esa crónica excelente sobre la muerte de este pobre muchacho que había decidido apostar por la paz y terminó siendo asesinado brutalmente por quienes deberían cuidar la vida de esa gente, ¿no? José, si querés ampliar un poquito cómo fue tu diálogo con los familiares de las víctimas, el desamparo en el que se movían y cómo lo pudiste traducir luego en una crónica. Claro, pues digamos que fue un trabajo también de mucha paciencia. No sé, yo recuerdo un día 12 de la noche en Bogotá esperando que llegara un abogado que nunca llegó porque tenía un dato que podía después llevarme a otro dato, y así por varios meses, ¿no? Con los familiares, digamos que hubo pues una apertura desde el principio, tal vez como por mi preocupación de hablar y estar en contacto constantemente con ellos, porque digamos, fue un caso de mucha connotación en el país, pero una vez sucedido, a los 8 días nadie volvió a informar sobre ello, ¿no? Entonces, la cosa se quedó ahí, y yo continué durante 9 meses, pues escarbando, preguntando, yendo a buscar un audio, chateando con los familiares para poder llegar a pues hacer los 2 viajes que hice para la crónica. En esos 2 viajes, digamos, esta es una zona, para la gente que no conoce, pues, o ha escuchado, la región del Catatumbo en Colombia es una región selvática que está casi como en una zona de frontera con Venezuela. Es una región montañosa, muy alejada de los centros urbanos, no hay señal de teléfono, y por eso justamente es una zona pues, que ha sido tomada por los grupos armados durante de hace muchos años, ¿no? Y de hecho, Dimar fue guerrillero. Dimar que es el protagonista de la historia, hizo parte de las FARC, pero se sometió a un proceso de paz, firmó la paz, pagó cárcel y salió a implementar un proyecto de gallinas
¿no? En su parcela, pues allá en la montaña. Entonces, al final, digamos que sí, yo creo que la conclusión de todo esto no es muy alentadora, porque el padre de Mar, pues quedó sin mucho más que hacer. Digamos, él era la cabeza del hogar, era pues quien velaba por los demás gastos. Pero esta es una historia que puedes ver en cualquier parte del país. O sea, por eso me interesaba también como hacer una lectura de el nacimiento del bebé para tener una excusa y contar todo el escenario del Catatumbo a nivel social, porque eso finalmente refleja pues muchos otros nacimientos en el país, ¿no? Y ya digamos que a nivel narrativo, yo sí recuerdo mucho que cuando iba a armar la estructura del texto, pues las voces de los familiares eran muy importantes, pero también los datos. Y yo recuerdo que yo volví a leer Operación Masacre de Rolf Walsh, porque me parecía que el tono de Operación Masacre era el tono que tenía que tener esta historia. Es Y cierto, hay un vínculo, hay una ligazón. me hice pensando en eso. Obviamente nadie se da cuenta, o sea, nadie tiene por qué hacerse cuenta porque nunca lo menciono, obviamente. Pero mientras yo la escribía, sí me volví como a empapar un poco como de ese tono, porque en Rodolfo Walsh uno ve como que no descuida nada, o sea, no descuida la descripción del personaje, no descuida la escena, no descuida los datos, no descuida el expediente, ¿no? Son muchas cosas las que confluyen alrededor de como esta historia. Les decía cuando empezábamos esta charla que les iba a plantear un tema que es ¿qué siente que ayudaron a cambiar? ¿Realmente ayudaron a cambiar algo o sienten que todo sigue inmutable en algunos aspectos en sus países? Nicolás, vos hablabas de un proyecto de ley, ¿eso avanzó? ¿Se tradujo en algo concreto? Bueno, yo creo que el primer aporte o el más inmediato fue haber alcanzado el objetivo de acercar estos ecosistemas a la gente del común. La mayoría de las personas no se va a proponer en su vida visitar una caverna por el simple hecho de ir a ver qué hay allá. Y yo sentía la obligación como periodista de mostrarle al país un poco de lo que se escondía allá, de la inmensa biodiversidad que tenemos en lugares ocultos. Más allá de los fósiles, pues había cualquier cantidad de insectos, peces, conocimos en San Andrés, conocimos el animal, el que llamamos el animal más viejo de Colombia, que es una esponja marina que puede tener fácilmente 500 años. Eh, bueno, fuimos a un parque nacional, que es el Parque Nacional Cueva de los Guácharos, donde viven los pájaros, los guácharos, que son pájaros cavernícolas. Fuimos a una caverna para hablar de murciélagos. Entonces, eh, ese valor educativo creo que es muy importante. Ese fue quizás el primer objetivo alcanzado. Ya a una mayor escala, pues está el proyecto de ley. Este proyecto de ley está siendo impulsado por un congresista que es un senador del Partido Liberal, Iván Darío Agudelo, quien además es el autor de la ley que creó el Ministerio de Ciencia en Colombia. Entonces es una persona que ha estado muy comprometida con la ciencia en el país y este proyecto de ley fue presentado inicialmente como parte del Plan Nacional de Desarrollo, que es una vía más expedita para la ejecución de los proyectos de ley, pero no fue incluido inicialmente. Y el proyecto volvió a ser incluido este año para que haga su trámite normal por las cámaras del Congreso de Colombia, tanto por la Cámara como por el Senado. Lo último que supe, que hablé con el senador hace muy poco, en estos días, es que están en la fase de recoger conceptos de las diferentes autoridades que estarían involucradas en la eventual protección de las cavernas. Esto es el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Ciencia de Colombia, el Servicio Geológico Colombiano, el ICANN, que se encarga de la protección de los recursos arqueológicos y antropológicos. Y están en ese proceso. El proyecto estaba en este momento en el Congreso de la República a la espera del primer debate. Pues como todos sabemos que puede pasar, como no puede pasar. Hay muchísimos intereses. Ustedes saben que cuando hay
recursos naturales de por medio, entra en juego una dualidad frente, en este caso, la explotación minera, porque si se protegen seguramente las cavernas, pues seguramente habrá intereses económicos que eso puede llegar a tocar. Pero yo sí estoy optimista en que este proyecto de ley va a pasar y que tiene que pasar porque eh, hay que proteger los recursos naturales. Las cavernas, al igual que los páramos, tienen un enorme valor para la protección del agua. En Colombia los páramos, que son la fábrica del agua, están protegidos por ley. Las cavernas son los repositorios de esa agua que se produce y pues no podemos ser tan miopes de solamente pensar en un bien a corto plazo económico en la explotación minera e incluso de otro tipo de recursos naturales y no ver que de verdad, como yo lo he dicho muchas veces, el agua es el futuro y que lo que si se llega a proteger las cavernas, vamos a estar protegiendo no solamente la fauna y la flora, sino el agua, que en realidad es agua que no se ve porque nosotros vemos los ríos, vemos los lagos, pero las cuencas subterráneas son muchísimo más grandes que las superficiales. Entonces yo soy optimista de que los legisladores van a ser sensatos y van a pensar en las futuras generaciones. Entonces creo que podría resumirlo a grandes rasgos en esos dos impactos. Glenda, ¿sos optimista en tu caso de que están cambiando algo, ayudando a cambiar algo? Bueno, si lo vemos desde afuera, como respuesta, obtuvimos el acompañamiento de la sociedad en forma de respuestas en redes sociales, y también empujamos cambios en la legislatura. Por ejemplo, cuando arrancamos en enero, no existía el delito de desaparición forzada por violencia actual. El que estaba vigente se refería solo a desapariciones en el marco de la guerra civil. Para diciembre, cuando cerramos la serie, los diputados ya habían aprobado la creación de un delito más adecuado a nuestros tiempos, al contexto actual. Y además, la Fiscalía General de la República ya tenía en marcha una campaña de divulgación de casos. Además, otras instituciones, como por ejemplo la Cruz Roja, acompañaron esfuerzos al editar sus propias guías para enseñar a las personas los pasos a seguir para denunciar desaparición. Creo que eso, por el lado de lo que pudimos haber empujado. De ahí, si vemos el proceso interno de crecimiento, que también implica cambios, que son los cambios sobre los que gobernamos nosotros, aprendimos a mirar a las personas, aprendimos a mirar al ser humano. Al final de cuentas, de esto es de lo que se trata el oficio, es lo que no podemos dejar de hacer. Tenemos que mirar a la gente, porque las personas son complejas, no hay una sola que sea buena o mala en su totalidad. En la medida en la que nos vamos acercando a esa naturaleza y llena de grises, nuestros productos, llámese texto, video, audio, se van alejando del acartonamiento del cliché. Creo que en estas entregas los números, los datos fueron muy importantes, la ley por supuesto que importa, porque pues esto es periodismo, no ficción, y en periodismo se cuenta todo lo que se puede contrastar y confirmar. Si decimos que los casos van en aumento, tenemos que remitirnos a las estadísticas. Si decimos que hay impunidad, ahí están también los números. Creo que a lo largo de este año, los textos, las ilustraciones, las infografías, las fotos, los videos, logramos que respondieran a un objetivo que era acercarnos con respeto. Nuestra intención siempre fue la de huir, de presentar las historias desde la lástima, desde la compasión. Siempre buscamos contarlos desde la enorme necesidad de justicia que uniforma a todas las familias que buscan, y creo que eso es algo que nos ha dejado marcados como equipo también. Y sin duda, bueno, por eso Glenda decía que la tecnología, las bases de datos, bueno, la ayuda que hoy tiene el periodismo de investigación es fundamental
pero sigue siendo básico caminar la calle, hablar con la gente y reflejar sus sentimientos, que es el mejor modo de transmitir realidades, ¿no? José, en tu caso, ¿qué crees que has podido cambiar con las crónicas? Bueno, yo creo que sí fue, o sea, sí fue importante porque el primer capítulo permitió como que la gente se diera cuenta que a través de hechos, ¿no? De hechos demostrados, que el ministro de Defensa estaba mintiendo. Y fue importante por eso. En el segundo capítulo fue importante porque, digamos, que el país se dio cuenta que había una línea de mando que estaba detrás de ese asesinato, ¿no? Y claro, esto sale justo, entonces sale estas crónicas y al ministro de Defensa le hacen un debate de moción de censura en el Congreso. Digamos que este capítulo de Aymar Torres en todo este trabajo ya estaba demostrado, estaba, ¿cierto? Como con todas las pruebas y demás. Algunos congresistas mostraron este reportaje en ese debate de moción de censura contra el ministro, y luego otro congresista mostró otro caso que no conocía el país sobre un tema de un bombardeo a menores de edad en una zona del sur de Colombia, y con todo eso el ministro no tuvo otra opción que renunciar, ¿no? Entonces, si bien este trabajo no desató la renuncia directa del ministro, sí acumuló, digamos, varios hechos que hicieron pues que el ministro se tuviera que apartar del cargo, y esto, aunque digamos es un tema político, a mí me pareció importante por la dignidad de las víctimas, porque nunca, digamos, un ministro es el comandante de las fuerzas militares, las defiende, pero también es el ministro de todos los colombianos. Y a mí me parecía que los campesinos también deberían sentirse representados por su ministro de Defensa, y en ese caso me pareció, digamos, como importante que el caso, además de eso, se moviera judicialmente y se hiciera una primera imputación de cargos, al menos al autor, digamos, a la persona, al homicida, al autor material, ¿sí? Y en este momento hay una investigación a todos los autores intelectuales, a quien dio la orden, aparentemente, la investigación continúa, pero al menos hay una condena, ¿cierto? Les voy a plantear una última pregunta para ir cerrando, porque el tiempo se nos está agotando. Realmente ha sido muy, muy interesante todo lo que han ido contando sobre el modo en que llevaron adelante las investigaciones y el cambio social que buscaron con ella, aunque no siempre se logra en nuestros países. La pregunta es si sienten, o en todo caso si presienten, que la crisis del COVID, al acelerar de algún modo la pérdida de ingresos del periodismo tradicional, puede afectar al periodismo en profundidad, o si por el contrario creen que va a ser esa la apuesta de las empresas por sobrevivir. Acá tenemos dos representantes de medios tradicionales líderes en sus mercados y un representante de un puro digital, pero bueno, cada uno de ustedes puede transmitir esa sensación o ese sentimiento de lo que creen que puede llegar a ocurrir. Glenda, ¿quieres empezar? Sí, bueno, a mí en esto en realidad no me queda ninguna duda. Yo creo que no hay opción. Toda crisis es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de crecimiento. Y creo que acá hay que comenzar a darnos cuenta de que el mundo no va a volver, nada va a volver. A partir de aquí tenemos que reconstruir y replantearnos prácticamente todo. Entonces, creo que sí, es una gran oportunidad para que los medios tradicionales busquemos más la multiplataforma, busquemos más lograr una identidad con quien nos consume, porque no hablamos solamente de lectores, sino que de gente que consume información, que consume puntos de vista. Entonces, sí creo que todavía es demasiado pronto para saber cómo vamos a salir de esto, cómo nos vamos a reconstruir, pero
creo que no queda de otra que afrontarlo de una manera no optimista, pero sí esperanzadora, ¿no? De que vamos a, es que no es que vamos a salir, tenemos que decir. La necesidad de información sigue existiendo y la gente sigue necesitando de esto, de lo que el periodismo produce, para poder tomar decisiones acertadas. Sí, y como bien decían ustedes, estos equipos interdisciplinarios, hasta hace una década, 2 décadas, una nota de investigación era generalmente presentada por un periodista que trabajaba en forma autónoma, a lo sumo con un fotógrafo que lo asistía, y hoy es impensado que no haya un equipo donde haya gente, incluso de tecnología, asistiendo en el armado de las bases de datos y en el modo en que se van a presentar las informaciones. José, tu mirada desde un medio no tradicional, aunque ya son todos tradicionales. Pues mira, a mí me parece importante hablar de esto porque yo soy un ejemplo de lo que pasó en la pandemia. Este artículo, esta crónica que ganó el primer este año, fue publicado en la revista Semana de Colombia, que es un medio grande, tradicional, pero a mí la revista Semana me despidió cuando estaba iniciando la pandemia, sin justa causa. Nos despidieron a 30 personas con el argumento de que iba a empezar una cuarentena, no había publicidad y no podían sostener nuestros contratos, ¿cierto? Y pues el periodismo que yo hago, que es, digamos, historias de largo aliento, apuestas de periodismo de investigación, pues no era rentable para ellos en ese momento. Pero justo el día que a mí me despiden, nace el proyecto del portal voragine.co, que es un hijo de la pandemia. Nos reunimos varios periodistas que tenemos el mismo interés y nació o sea, ni siquiera nació el mismo día, nacieron horas después de que a mí me hubieran despedido. Nos sentamos a hablar, yo ya tenía, digamos, varias ideas alrededor de eso, tenía esa misma inquietud y mucha gente nos decía cómo emprender, digamos, un proyecto de estos en plena pandemia cuando va a comenzar una cuarentena en Colombia. Es una locura. Pero yo no lo pensé 2 veces, primero porque no teníamos otra opción, segundo porque yo necesitaba un lugar para seguir haciendo lo único que yo sé hacer y lo que disfruto hacer en la vida, que es escribir crónicas e investigar. Y es increíble la recepción que tuvo el medio, ¿no? Nosotros fuimos creando un modelo de contenido, un modelo financiero, y yo creo, hoy lo digo con todo el respeto por la revista Semana, que es un medio de comunicación con mucha tradición investigativa, periodística en el país. Yo creo que a mí lo mejor que me pudo haber pasado fue haberme metido a esta vorágine, como se llama nuestro portal. Y estamos haciendo periodismo de largo aliento, periodismo de investigación, acompañado justamente de ilustraciones y de cómic periodístico, con la misma Angie Pic, Angélica Penagos, la autora de estas ilustraciones de esta crónica de Mar Torres. Ella es socia nuestra, y bueno, creo que nos abrió un mundo en medio de lo que significaba la incertidumbre, no solo para los periodistas, para el planeta entero. O sea, creo que, como lo decía Glenda, pues el mundo cambió para todos. Y nosotros intentamos, somos 7 personas, 7 socios, intentamos pues aprovecharlo de la mejor manera, ni siquiera sentarnos a pensar si sí o no, sino simplemente lo hicimos. Y pues el medio ha tenido una muy buena acogida. Hemos creado una audiencia en tiempo récord, en apenas 5 meses de estar al aire. Entonces, bueno, tenemos muchos retos por delante, pero somos hijos de la pandemia y somos un medio digital con historias de largo aliento que nace en la pandemia, pero que nace en medio de todo este caos, ¿no? De toda esta incertidumbre, para nosotros en este momento, para bien. Bien. Antes de pasar a Nicolás, te pido que mires el chat. José, que hay una respuesta a una de tus afirmaciones, pero es privado, así que en todo caso lo comentas con él luego. Nicolás, ¿tu mirada? Bueno, yo debo decir que me siento afortunado que tuve la suerte de poder haber llevado a cabo este especial antes de la pandemia, porque durante la pandemia habría sido imposible. Incluso en este momento, cuando ya se han flexibilizado
pues el aislamiento y todo esto habría sido imposible por la logística que esto implicaba, los desplazamientos. Creo que, por ejemplo, una crónica como la de José incluso habría sido muy difícil en este momento, porque cuando uno intenta desplazar, o sea, hacer un viaje en este momento a una región es algo muy difícil. De hecho, yo estaba adelantando un nuevo especial, un nuevo trabajo sobre un tema diametralmente distinto al de Colombia subterránea, y nos tocó parar. Desafortunadamente nos tocó dejarlo ahí, y creo que, pues bueno, eso es lo que está pasando en este momento, digamos. Creo que el presente está muy difícil para el periodismo, para hacer trabajos que se salgan de lo común y el cubrimiento diario, pues que requieren ir hasta el lugar donde están ocurriendo las cosas. Es difícil, incluso como lo decían en el panel anterior, ir a lugares como hospitales o ciertos lugares públicos es difícil en este momento por las restricciones de bioseguridad. Pero creo que, sin embargo, esto va a cambiar. Definitivamente, si en un momento en la historia se ha hecho imperativa la importancia del periodismo es en este momento, y la información. Yo creo que en este momento las personas no habrían podido, pues, sobrevivir. Sé que hay exceso de información, pero hay mucha información que también es muy buena, que es muy importante, y que los humanos necesitamos estar bien informados sobre lo que pasa, por ejemplo, en una pandemia. Y el periodismo juega un rol importantísimo, sobre todo en esta era en la que cualquiera puede publicar algo. Claramente hay desafíos económicos. Nosotros en el periódico, en El Tiempo, lo vemos. Uno ve que la pauta en la versión impresa ha disminuido, porque claramente las empresas lo primero que recortan es la publicidad. Una empresa que prefiere salvar a sus empleados antes que seguir pautando en un medio. Pero yo creo que esto poco a poco va a ir cambiando, y pues los medios, en el mensaje que nos han dado en el periódico es que hay que seguir saliendo a la calle, hay que seguir haciendo los viajes, hay que seguir yendo hasta donde toca hacerlo. Yo estoy trabajando en un reportaje en este momento. Cuando le estaba comentando a mi editora, ella me dijo, bueno, y ahora el siguiente paso es que tienes que ir. Y yo dije, pues sí, me toca montarme en un avión con la mascarilla, con todos los protocolos, pero hay que seguir. Y yo creo que la sociedad en este momento es consciente de la importancia que tenemos los medios, nos gusten o no, tengamos críticas hacia ellos o no, que son la fuente de información en la mayoría de los casos rigurosos, y creo que las audiencias han sabido rescatarlo, y eso es lo que posiblemente nos salve en un futuro, yo creo que cercano, creo. Gracias, Nicolás. Ahí lo veo, Ricardo, que nos está apurando. Me quedo con esa frase, hay que seguir, el periodismo sigue siendo valioso. Glenda, José, una frase de cierre, si quieren. Adelante, Glenda, te escuchamos. Que vale la pena meterse en estos berenjenales de intentar explicar fenómenos que nos duelen a todos, que nos afectan a todos. Creo que es un momento muy importante para el mundo y muy importante para el periodismo. José. Igualmente, yo soy muy optimista en este momento frente al oficio, aun cuando la gente dice que el periodismo está en crisis. Yo creo que hay situaciones complejas alrededor, por supuesto, de la forma en cómo se financian los medios y demás, pero yo estoy absolutamente convencido que esta puede ser una gran época para los periodistas, y soy muy optimista de eso. Amo el periodismo me lo ha dado todo, aún en medio de adversidades o dificultades, y creo que tenemos un panorama muy interesante para explorar de aquí en adelante. Bueno, yo para cerrar este panel les agradezco primero a los tres participantes. Ha sido muy valioso todo lo que han relatado y lo que han transmitido a los colegas y estudiantes de periodismo que nos están acompañando. Y antes de cerrar, como estábamos hablando de periodismo de denuncia, quiero hacer una denuncia. El director ejecutivo de la CIP ha difundido fake news. No soy hincha de River, así que eso corre por su cuenta y tendría que hacerse responsable.